Sí. Bien, eh, Gabriel, ya le voy a dar la palabra, pero les decía que a mí me ha tocado muchas veces ser jurado de estos concursos y es lamentable porque muchas veces eso, se califica el esfuerzo. Y yo odio esas cosas, ¿no? Porque eso es fomentar la mediocridad, o sea, eh, calificar el esfuerzo. No, las cosas o están bien hechas o están mal hechas. O sea, no hay que en eso ser irrenunciables. O sea, desde pequeños a los niños hay que enseñarles a hacer las cosas bien hechas, porque es la única forma en que este país, no solo en el cine, en toda la actividad que uno haga, tiene que hacerlo con calidad, tenemos que ser los mejores. Y eso también se infunde a los niños desde pequeños, a ser los mejores. ¿No? Y no conformarnos con que ya hizo su mejor esfuerzo. No, no, no. O sea, yo sí en eso creo que hay que enseñar a que si yo voy a hacer esto, lo voy a hacer con calidad, lo voy a hacer bien hecho, ¿no? Y sí, el tema es educación, básicamente. Este taller que lo hemos iniciado es justamente por eso, porque nos damos cuenta de que es necesario una educación cinematográfica a todo nivel. Entonces es importantísimo esto que estamos haciendo, una reflexión y la creación de públicos. Bien, vamos con Gabriela, por Una favor. pequeña, Sí, perdón, un pequeño comentario ahorita que usted dijo lo de los de los premios y todo esto. Yo estoy completamente de acuerdo. Lastimosamente en el último tiempo hemos tomado la mala costumbre de no hacer llorar al niño, entonces le damos premio a todo el mundo. Pero, por ejemplo, ahí yo creo que también podríamos caer en el siempre ganan los mismos. Porque si hay alguien que tenga, o sea, yo no creo que lo haría con premios, yo lo haría como un proyecto, por ejemplo, de curso o de semestre, o de tienes que presentarlo y tienes que presentarlo, no premios ni nada por el estilo, porque ahí empiezan los resentimientos, que no, que yo quería actuar, que yo quería cantar, y uy, los padres que a veces son peores que los niños, más infantiles que los menores de edad, pero yo no lo haría así como premio, porque igual sería como las premiaciones, que por cierto a mí me encantan todo lo que son premiaciones en el cine, pero sí hay una tendencia a repetir, o sea, porque esto viene de esta persona, está genial y no se abren las puertas más allá. Entonces yo quizás no lo haría con premio, ni con jurados, ni con nada de eso, sino un proyecto de clase que se puede mostrar, hacer quizá algo así como una feria cultural, algo así, así como hay en los colegios, por lo menos cuando yo estudiaba era así, y no habían premios, sino que cada curso hacía lo que tenía que hacer con su investigación, con lo que sea que había que hacer, y el proyecto salía porque salía. Para mí la cosa es el enseñarle a los chicos, mira, esto también es una carrera y esto es algo en lo que puedes realmente disfrutar, trabajar. O sea, yo sé que puede ser muy estresante, pero puede ser también muy chévere y no todos tienen que ser ingenieros comerciales, que es lo que todo el mundo sale a estudiar. bien, gracias Claudia. Vamos con Gabriel, por favor. Me había solicitado la palabra. Gracias, maestro. Buenas tardes, compañeros. Nuevamente un gusto estar con ustedes. Sí, solamente aportar para no quedarme atrás sin comentarios, aunque estén fuera de texto, pero comparto lo que dijeron en este caso la compañera Claudia. Sí, parece ser que el público cautivo, es decir, como quien dice, son las instituciones, es decir, las escuelas, empezar a realizar el trabajo desde ahí. Pero hay un pequeño problema. Bueno, hablo como docente que soy y del área de educación cultural y artística.
Lamentablemente, por ejemplo, vuelvo y digo, hablo por el área de ECA. Dentro del pensum académico, a nosotros, lo de educación cultural y artística, nos dan solamente 2 horas para trabajar. Y es una pena lamentable de que nos den solamente 2 horas. Partiendo desde ahí, en este caso, a los que realizan el pensum académico dentro del magisterio o el ministerio, no sé, de repente pienso que ven la parte artística como de repente, es más, ni siquiera la ven como la última rueda del coche, ¿no? Es como que de repente, cierto, mira, ves, a tú te faltan horas de completar, completa con artística, ahí no sé lo que tú vayas a dar, pero da algo. Y no es así. Y yo en ese caso, bueno, yo estoy en proceso de aprendizaje, como he dicho siempre, me considero un aprendiz. Y en esta parte, por ejemplo, soy el que más pelea el área de artística porque a mí me da tanto coraje que de repente crean que es una materia de relleno o una materia que no valga, cuando realmente el séptimo arte, como es el cine, el noveno arte creo que es el cómic, en fin, hay un sinnúmero de cosas que realmente está como para que el estudiante aprenda, no solamente la parte filosófica, la parte teórica o científica, sino también la parte artística. Y como decía la niña Claudia, que de repente que los chicos comiencen a amar la parte del cortometraje realizando, y ahorita no es necesario en estos tiempos conseguir una cámara Full HD, si ya los teléfonos tienen ya prácticamente completo todo el equipo. Entonces, no solamente sería enseñarles a los chicos una cosa a medio talle, ¿no? Como usted, comparto lo que usted dijo, maestro, que a los chicos hay que enseñarles las cosas para que las hagan bien, ¿no? O sea, o le hiciste mal o le hiciste bien, no es de desacreditarlo y mucho menos desanimarlo, pero indicándole al final que puedes haber dado más. Esa es la idea de levantarle el ánimo, ¿no? Pero yo creo que de repente las instituciones, en este caso el Ministerio de Educación debería de reconsiderar y dentro del pensum académico tratar de darle más valor, más peso a la área de ECA para que no solamente den 2 horas y que realmente consideren que es muy importante aprender parte del séptimo arte o parte del arte, ¿no? Ya sea la pintura, la música, el teatro, la danza. Y desde ahí yo creo que sí habrían, como dijo el compañero, buenos actores, ya que de repente no sería material de relleno, sino que desde las mismas escuelas, porque como yo he dicho siempre, todos desde muy pequeños somos actores y actrices. Al menos los niños que son berrinchudos, no sé el término si esté bien o mal, pero ellos logran de conseguir algo a toda costa. Y entonces, ¿qué hace el papá o la mamá? Como para que no te haga quedar mal en la calle o en algún lugar, le das. ¿Qué es eso? Es una actuación. Lo mismo hacen los chicos, las niñas en adolescencia, cuando mamá, mira, quiero salir con mi amiga, no sé qué, no sé cuánto. Hacen una actuación tan natural que ya convenció y la mamá le da el permiso, el papá le da el permiso, pero, o sea, por naturaleza creo que la parte actoral la tenemos como genética. Es cuestión de direccionar y hablar ya de técnicas, no sé, pero sí debería de repente por parte del ministerio, por parte de los ministerios, de darle más peso ya sea a todas las artes, ¿no? Incluyendo el séptimo arte, que es una cosa maravillosa que realmente puedes contar una historia a través de ella. Ese era mi aporte, maestro. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Sí, efectivamente falta trabajo de todo lado, ¿no? De las autoridades, ¿no? Pero sí, eh, creo que nosotros ya hemos empezado también a dar los primeros pasos. La presencia de ustedes en este taller ya habla de eso, ¿no? Y algo que Ulises Estrella, el creador de la Cinemateca, nos decía, la constancia y persistencia. Y por eso a mí me gustan estos talleres que parecen larguísimos y no son tan largos como ven ustedes, ya hemos llegado a la mitad de todo el taller, ya estamos pasando eso, ¿no? El número de sesiones. Pero solo en la constancia y en la persistencia es que podemos ver los resultados. Estamos también acostumbrados a que son talleres de 1 o 2 días, rapidísimo, cobran la plata y chao, ¿no? ¿Y qué te dejan? ¿No? Te enseñan 2, 3 cosas y chao. Pero otra cosa es hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Profundizando temas, analizándolo y creo que esto a la larga va a dar resultados.
quiero enseñarles un trabajo de Zoom 7, de una productora mexicana que analiza ciertas cuestiones del cine, sobre el cine coreano. Quiero enseñarles esto, que lo revisemos y seguimos comentando, por favor. And the Oscar goes to Parasite. Para 2020, Parasite hizo historia. Se convertía en la primera película extranjera en alzarse con el máximo galardón de la Academia Hollywoodense. Un logro que requirió tiempo, infraestructura y protección. En plena crisis, Corea del Sur se convirtió en el segundo país con la asistencia per cápita más alta del mundo a salas de cine. Y fue el tercero que más salas construyó. Es además el quinto con mayor porcentaje de taquilla mundial y el sexto que más boletos vendió en la pandemia. Los números no mienten. Y tras guerras y dictaduras, la nación asiática tiene una de las industrias del entretenimiento más poderosas del mundo. ¿Cómo lograron consolidar su cinematografía? A continuación ahondaremos en varios de los factores que contribuyeron a lo que algunos llaman el milagro coreano. Pero antes, tenemos que hablar de BenQ. Una de nuestras principales actividades dentro de Zoom F7 es ver películas para reseñarlas o analizarlas en el canal. BenQ nos envió un proyector 4K W1700M y la verdad la diferencia entre mirarlas en pantalla y en el proyector es francamente abismal. Este se puede instalar y ajustar fácilmente, tan pronto como lo pusimos a prueba destacó por la profundidad de los colores y su alto contraste. Es inevitable no fijarse en la amplia variedad de detalles que se pueden percibir gracias al enorme lienzo de 100 pulgadas. Es la primera vez que genuinamente sentimos la experiencia de tener un cine en casa, no solo por la calidad de la imagen, sino por otra de sus características. La resolución se ajusta dependiendo del formato de origen de la película, que puede variar del 2K a un 4K con alto rango dinámico. Con el proyector en casa, la verdad tal vez nos cuestionemos un poco volver a las salas. Sin embargo, considera colocarlo en un espacio con buena ventilación, ya que el proyector libera calor y si está en un cuarto muy pequeño, sin duda elevará la temperatura del lugar. Además, para exprimir sus capacidades hay que estar en una habitación bastante grande. ¿Será que próximamente tendremos el Cineclub presencial? Pronto les daremos más noticias. Por el momento, muchas gracias BenQ por apoyar nuestro contenido. Si quieren saber más sobre el proyector, les dejamos el link en la descripción. Y ahora sí, sin más preámbulo, comencemos. Como cualquier cinematografía del mundo, varias etapas conforman a la surcoreana. Para fines prácticos la dividiremos en tres con sus respectivas subdivisiones. La fase previa a la guerra coreana, el periodo de la dictadura y la época posterior a la dictadura. Antes de la guerra, los orígenes. Lo político, lo social y lo económico serán factores determinantes de una cinematografía en constante mutación. Los japoneses ocupan Corea en 1910, conquista que se extendería hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. El cine silente florecerá aún en esas circunstancias, teniendo una era de oro que duraría de 1926 hasta 1935, año en el que incursiona el sonido, cuya fase temprana concluirá el mismo año que la ocupación nipona, en 1945. Aquel periodo se caracteriza por tener una fuerte carga pro-japonesa y por favorecer dos géneros dramáticos, el melodrama y la comedia. Se inaugura la llamada Era de la Libertad, que dura poco. Las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética derivan en una inminente separación en 1948. Como resultado, una etapa breve que concluye abruptamente en 1950. La era de la Guerra de Corea se extiende un par de años más a la finalización del conflicto armado. La consecuencia, al menos para el sur, fue un país debilitado prácticamente sin industria. Sin embargo, y a pesar de las problemáticas, es durante la década de los 60 que surgen los primeros referentes. Inicia la promoción y reactivación del cine nacional por medio de las llamadas cuotas de pantalla. Es en 1966 cuando se instaura por primera vez este mecanismo. Se impulsa el cine por medio de dos iniciativas.
la exención de impuestos a producciones locales e incentivar filmes de bajo presupuesto. Estos apoyos privilegiaron dos géneros cinematográficos, el policíaco y el terror, así como cintas con una fuerte carga anticomunista. Oficialmente arranca la primera época de oro del cine surcoreano que se extenderá hasta 1973. Durante esa época se crearon al menos 20 compañías cinematográficas. Se hicieron hasta 200 películas al año que comprenden distintas temáticas. Se controló la llegada de productos extranjeros y Estados Unidos intervino para impulsar el cine surcoreano. Pero es también en este periodo que se desenvuelve la dictadura de Park Chung-hee, la cual censuró proyectos nacionales e internacionales. Hacia mediados de la década de los 70, el público deja de ir a las salas debido a la llegada de la televisión. En 1979, Chung-hee es asesinado por Kim Jae-ju, el director de la Agencia Central de Inteligencia Coreana, hecho que abre las puertas a la llamada Era de Recuperación. En un contraste evidente se liberó la fuerte censura previa. Empieza la transición democrática y muchos cineastas reciben el apoyo de los chaebols, o conglomerados empresariales. Cada vez llega más cine de distintas latitudes y para 1993 la presencia en taquilla del cine surcoreano baja del 33% que tenía en 1985 a solo el 15% en 1993. Hollywood rápidamente conquistó el mercado, hasta que en 1996 surgió el grupo Observadores de la Cuota de Pantalla, para traer de vuelta el sistema de cuotas que se había instaurado 3 décadas atrás. A pesar de los intentos de Estados Unidos por tirar el mecanismo de protección, fracasaron. Llega la crisis del 97, pero tan pronto como culmina, inicia la reactivación, y con ella la llamada Era del Progreso, o la Nueva Ola, o Hallyu. Sí se abarca como la totalidad de los productos culturales surcoreanos. Surge la Coalición para la Diversidad Cultural de la Imagen en Movimiento. Los chaebols intervienen en varias facetas de la creación cinematográfica y se consolida el Festival Internacional de Cine de Busan. La Motion Picture Promotion evoluciona para convertirse en la Korean Film Corporation. Optaron por reducir la burocracia y simplificar procesos, por ejemplo, para abrir nuevas empresas. Y en materia cultural, abogaron por un modelo proteccionista. El primero de los aciertos para apuntalar el milagro e iniciar la revolución del cine independiente fue asentar el sistema de cuotas de pantalla. Implementaron un 40% obligatorio de tiempo en pantalla de películas nacionales que se tradujo en al menos 146 días al año, en el que las exhibidoras se comprometieron a proyectar su cine. Esta cuota se mantuvo hasta 2007. Año en el que se consumía 60% de cine coreano, y tras el cual el porcentaje se redujo a 49%. Si bien al principio pudiera sonar exagerado, el porcentaje buscaba acostumbrar al espectador a su cine, al tiempo que protegía los valores culturales del país. Evidentemente, la necesidad de cubrir esa demanda favoreció el siguiente factor que contribuyó al milagro: el surgimiento de diferentes géneros y estilos. Ese 40% se tradujo en una oferta variada que se alejó del encasillamiento al tiempo que propició el crecimiento de directores que filmaban desde diferentes perspectivas. El tercer elemento fue que el Consejo Coreano de Cinematografía se encargó de financiar a nuevos talentos que venían de hacer cine independiente, siempre con la idea de abrir las puertas a voces emergentes. Sin embargo, y quizá el punto más importante que condujo a esta nueva época de oro del cine surcoreano, fue la defensa de sus autoridades culturales que no cedieron ante la presión estadounidense. Ante la UNESCO, su ministro de Cultura sentenció: "Nuestras películas son vehículos que transmiten valores culturales y benefician a la cultura global". A esto se le llamó soft power, que es básicamente todo el trabajo que se hace desde el Estado para atraer la atención internacional por medio de la cultura. Estos 4 factores provocaron que en tan solo 10 años se asentara la cinematografía surcoreana como una de las más relevantes y desafiantes del mundo. Incluso se gestó una colaboración entre el Estado y la inversión privada. Los empresarios invirtieron en la producción, mientras que las autoridades se aseguraban de que dichas producciones tuvieran un espacio de exhibición. Eventualmente, grandes cineastas empezaron a surgir y a obtener reconocimiento en festivales. Durante esta época surgen directores como Park Chan-wook, Kim Ki-duk, Lee Chan-dong y Kim Ji-woon. Para 2010, la presión de la Motion Picture Association of America tuvo consecuencias.
las autoridades surcoreanas comenzaron la reducción del porcentaje en su cuota de pantalla. Pasaron de 146 a 73 días al año de cine nacional tras el acuerdo coreano-estadounidense. Sin embargo, la semilla se había plantado y para el público ya era habitual consumir su cinematografía. Sobre el tema, Bong Joon-ho comentó: "El cine ya no necesita esa regulación. Las películas coreanas son más populares que las extranjeras". Esa frase condensa a la perfección a la industria surcoreana, que no solo hacía películas premiadas, sino que también se generaron blockbusters, capaces de competirle a Estados Unidos. Frederick Martel condensa el acontecimiento. La nueva ola coreana no fue un fenómeno de festivales y cineclubes, sino que fue un suceso masivo de entretenimiento para el gran público. Fue mainstream. En la última década, el cine perdió el protagonismo que ganó la industria musical con el K-pop. Pero como mencionó Bong, el trabajo ya estaba hecho, el interés ya existe y el cine surcoreano no solo es premiado en todo el mundo, también es visto por todas partes. La pregunta es, ¿se puede aplicar este modelo al mexicano? Es posible, pero no hay las voluntades, ni el contexto, ni el deseo de hacerlo. En nuestro país, una nueva propuesta de ley de cinematografía provocó la alarma. Uno de sus apartados levantó las cejas de algunos sectores de la industria. A algunos distribuidores mexicanos no les hizo gracia un incremento del 5% de exhibición del cine nacional. El sistema de cuotas de pantalla que funcionó tan bien en Corea del Sur, acá es visto como un atentado a la supuesta libertad del consumidor. Se cuestiona eso, pero no se cuestiona cuando una misma película llega a ocupar hasta el 95% de las salas a nivel nacional. Algunos sectores de la débil industria en nuestro país se amparan en el libre mercado, sometido al anhelo estadounidense, claro está, y hablan sobre la dictadura del contenido, o dicho con eufemismos, el contenido es el que manda, frase ambigua que dice muy poco. Sobre todo al mirar la taquilla en la época pre-COVID, con cintas como Avengers, Endgame, que tan pronto como culminan, uno se pregunta, ¿dónde está el contenido? ¿Será que estamos viviendo la era del no contenido? Lo cierto es que ampararse en el mal llamado contenido es una defensa para no ahondar en otras problemáticas como el claro sometimiento que tenemos ante Hollywood. La estrategia surcoreana estuvo diseñada a largo plazo. En una mesa de debate entre distribuidores mexicanos, pasó esto. Aquí dicen de Zoom F7, el modelo francés y el modelo coreano son excelentes para ejemplificar cómo el proteccionismo funciona. ¿Ahí ustedes qué dirían? Que no somos franceses. ¿Es acaso que el espectador es incapaz de elegir conscientemente? ¿Solo nos queda resignarnos? El modelo francés y surcoreano funcionan porque distintos actores de los distintos procesos se sumaron, incluido el público. ¿Estamos destinados los latinoamericanos a la pasividad? En palabras de Paula Yadevito y Mercedes Giuffre, si el conjunto de los actores económicos, culturales y políticos de un país deciden conjugar esfuerzos, es posible resistir a las presiones extranjeras como las que presenta Hollywood. Sin lugar a dudas, el crecimiento de la industria surcoreana es el resultado de un proceso de planificación a largo plazo, cuya aplicación es complicada en otras latitudes, no por falta de recursos, sino, como ya se dijo, por intereses particulares. Bien, ese es el video que les quería enseñar, en donde ven que justamente otro tipo de experiencias son posibles. O sea, cómo Subcorea logró ser considerado en este momento una de las mejores cinematografías mundiales. Y realmente su cine es no solo espectacular, es de calidad. Su contenido, o sea, películas que profundizan ciertos temas y son universales. Entonces, sí me interesaba enseñarles esto porque, como hablábamos, o sea, tienen que intervenir varios factores o varios componentes. O sea, uno de ellos, claro está, es el Estado, ¿no? Que tiene que apoyar para que esto se industrialice. También mejorar lo que hemos hablado, la calidad de las producciones.
Y, y no solo preocuparse de festivales y de cineclubs, que es un poco lo otro. La mayoría de cine ecuatoriano hace cine, lo manda a festivales, lo estrena cada 2, 3 semanas y se acabó. Tratan, bueno, de comercializarlo, de venderlo, pero no hay políticas claras que permitan que desarrollemos esto como una industria. Lo segundo que yo siempre digo, no hay unidad en el sector. Como vimos al inicio, hay un montón de asociaciones, gremios, y no estamos unidos, o sea, cada cual jala para su lado, ¿no? Y otro factor que yo veo es de la calidad, o sea, tenemos que efectivamente mejorar la calidad de nuestras producciones. No sé si alguien quiere comentar, aportar algo con respecto a este trabajo que vimos. Sí, le escuchamos, Andrés, por favor. Eh, Básicamente yo me quedo con lo último, las últimas partes que era recurrente, ¿no? O sea, lo que decía la realizadora de video, que no hay voluntad, así de simple, no hay voluntad. Si no hay la voluntad política, lastimosamente yo pienso que no se va a poder lograr mucho, porque pienso que no es un tema de mecenazgo, no es un tema de, ay, bueno, démosle ayuda al cine ecuatoriano, no. Yo creo que es un tema que el gobierno, los gobiernos que vengan, bueno, que esté, debe plantearse como política de Estado, ¿no? Política de Estado para generar. Yo, por ejemplo, también estaba analizando un poco lo que usted decía ahorita. Es difícil también incluso para los actores. Bueno, yo personalmente, a mí me encanta actuar, pero creo que más me sale ser director de teatro que de actuación, pero bueno, es mi sueño frustrado, ¿no? Y yo me he preocupado de algún modo de formarme, de tomar talleres en Quito, Guayaquil, Cuenca, incluso hasta con gente internacional, invirtiendo mucho dinero, pero al final de cuentas no resulta y no es rentable. Entonces también, y eso creo que es la mayoría, al menos de mis compañeros, que no podemos dedicarnos al 100% en este caso a la actuación, digamos así, porque no genera el tema económico. Entonces tenemos que estar preocupados cómo vivir, y de ahí del tiempo que nos queda tratar de hacer lo que nos gusta y lo que amamos, ¿no? Entonces ese no sería el ideal, porque no podemos dedicarnos al 100%, y como quien dice que mucho abarca, poco aprieta. Entonces al no poder dedicarte, al menos yo ahorita, por ejemplo, tuve que venirme al Oriente a trabajar en un colegio, no estoy haciendo nada ahorita de teatro, no estoy haciendo nada de actuación, pero tengo que vivir. Entonces, porque no hay ¿cómo se llama? Los medios necesarios para trabajar en lo que yo quisiera, ¿no? Entonces, todo eso influye, y por eso digo que es un tema de política de Estado. Entonces, mientras no haya una política de Estado para poder apoyar el cine y, bueno, las artes en general, pienso que no se va a lograr mucho. Y bueno, yo creo que está como no entendí muy bien de quién era esta reunión que ponía el ejemplo, pero imagino que debe ser algún representante igual de la parte del cine. Y esas son las respuestas tontas que tenemos de los burócratas, ¿no? O sea, bueno, no, en este caso dijo, no somos franceses, ¿no? Pero se limitan a eso, no se limitan de ver más allá, y no se limitan de ver las necesidades que tenemos actualmente como medio en el país. Y bueno, sumado también a lo que usted decía, de que estamos divididos, entonces difícilmente vamos a poder lograr llamar la atención, porque las fuerzas están divididas, ¿no? Entonces, eso quería aportar. Gracias, Andrés. Sí, o sea, el problema es que ni el cine ni la actuación en este país son considerados como profesiones. Si usted ve, por ejemplo, cuando entra a llenar cualquier formulario en el IES, en cualquier institución, le dicen profesión y le ponen administrador, médico, abogado, pero no va a encontrar ni actor, ni cineasta, ni realizador. Entonces, como sociedad, no vemos estas actividades como profesiones. Entonces, el problema es eso, que no podemos ser profesionales en la actividad artística, como su caso pasa a muchos. Muchos de la gente de arte tienen que ser profesores o dedicarse a otra actividad para poder sobrevivir. Entonces, y con respecto a que
es de las autoridades, no es solo de las autoridades, yo creo que sí hay como hacer ciertas acciones, como en este caso que hemos hablado de educación, de presión, para buscar esos espacios, porque solo las autoridades por su cuenta o su voluntad no la van a cambiar. Vamos con Juan, por favor. Bueno, en el video dos cosas saqué, dos cosas, primero, bueno, hablan justamente de eso del cine mexicano, y creo que hace poco fue el Día del Cine Mexicano y veía por todos lados, ¿no? Ver cine mexicano, y ahora vienen y escucho esto que no hay como que una tan buena difusión al respecto, y bueno, me quedé como que, chuta, o sea, si así está México, ¿cómo va a estar Ecuador, no? Y cosas como, bueno, Argentina, que me parece que es otro país que tiene una buena industria, una buena cantidad de producción. Eh, fue interesante ver cómo se hizo esto, ¿no? Y es algo que lo hemos venido discutiendo bastante tiempo, que tal vez volverlo a tomar un poco o comentar algo al respecto es un poquito redundante, ¿no? Pero que sí, que tiene que ir de la mano lo público con lo privado, creo que para todo en realidad, pero bueno, pero hay algo que sí quisiera comentar, ¿no? Dijo del modelo francés, no estoy seguro. Como yo se lo he dicho, me gusta muchísimo el cine francés, he leído bastante sobre eso, y particularmente sobre la Nouvelle Vague. Y justamente hay una forma de financiamiento que utilizaron estos directores en un comienzo, que sí, fueron de la mano con esto de Macron como el director de cultura, que de la Cinemateca, por ejemplo, Langlois y todo eso de ahí, que sí hubo un apoyo estatal, pero de todas formas estos cineastas, por ejemplo, Truffaut, buscó financiamiento para su primera película, creo que fueron 400 golpes de su suegro. Ya Chabrol utilizó una herencia, o sea, hay métodos de tratar de autofinanciamiento, y ahora con estas plataformas de GoFundMe, o sea, se pueden hacer, ¿no? O sea, no digo que es la solución, porque no lo es la solución, pero son iniciativas que se pueden tomar, y ahorita se me está escapando el nombre, pero hay un profesor de una universidad que él más o menos, no de aquí, pero más o menos hace sus proyectos como de $2,000, y con $2,000, o sea, eso es lo que es su meta, y con esos $2,000 trata de sacar adelante estos ciertos tipos de proyectos. Y tal vez el tema de la calidad justamente vaya por regresar hacia la pluma, regresar hacia por así, utilizarlo medio de forma analógica, alegórica, la pluma y el papel. Hacer buenos guiones, hacer buena crítica, regresar a una academia, ¿no? Para poder levantar un poco la calidad de las producciones y la calidad de todos los relacionados dentro de la labor cinematográfica. Algo más estaba pensando, pero ya se me escapó. Bueno, ya para otra. Sí, quería hacer una pregunta, ¿cierto? Sobre la película El beso de la mujer araña, ¿ya? ¿Qué hace exactamente algo que podría decirse que sea una película de una región en particular? Porque para mí esa Legión Araña no la siento como una película latinoamericana, pese a que tal vez creo que el director sí era brasilero, pero para mí toda la producción me pareció estadounidense, no sé, como que yo no la pondría dentro de esa categoría. El beso de la mujer araña de Héctor Babenco fue hecha en el año de 1976, en plena dictadura de Brasil. Entonces, ¿por qué es importante esa película? Porque si bien el director, como dices, brasileño, se utilizó parte de los actores también como Sonia Braga y el actor norteamericano, ¿no? Abordaba, sí, un tema y basado en un libro de un escritor brasileño. Si bien la producción tiene tintes norteamericanos o hollywoodenses, ¿no? En ese momento fue muy importante porque el abordar el tema ese de la dictadura, de la represión a través de este tema, ¿no? Sobre Brasil y hecho por Estados Unidos, fue algo que ayudó a la reflexión de ese problema. Justamente después de eso ya se fueron terminando las dictaduras y Brasil también pasó
a la democracia. Entonces, es una película que primero está bien hecha, tiene un buen guión, ¿no? Y ya les digo el contexto en el que fue hecho. O sea, fue muy importante para Brasil hacer esa película en ese momento y en coproducción con Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese fue el factor. Entonces, tanto el guión, el texto original, sí son brasileños y la dirección. Es un poco lo que se discute en las coproducciones, o sea, ¿qué hace que un país o tenga la calidad de que sea una película en coproducción? ¿Qué le hace que tenga coproducción? ¿El ser filmada en ese país o el que tenga parte del personal o del elenco de ese país? Entonces, sí, efectivamente, cuando se habla de coproducciones es la participación del personal, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la película Sueños en la mitad del mundo, se filmó acá en Ecuador, pero se utilizó tanto técnicos como actores españoles y mi película está considerada dentro de la cinematografía española por este asunto de la coproducción. No sé si con eso, Juan, queda clara o contestada la pregunta. Fue, su película fue junto con Ibermedia, porque creo que Ibermedia pone para poder financiar películas que haya cierta participación, ya sea de técnicos o de actores españoles, ¿no? Sí, pero no fue con Ibermedia mi película, fue entre dos productoras particulares, porque los acuerdos de Ibermedia que se hicieron justamente después de hacer mi película, ¿no? Entonces ahí es que nacieron todos estos protocolos de los países de apoyo, ¿no? Yo lo que logré esa producción fue entre dos productoras particulares, ¿no? Pero claro, dentro de los marcos y convenios culturales que hay entre los países. Bien, ¿hay alguna otra pregunta, algún otro comentario? ¿No? Yo les quiero, a ver, recordar solo algunas cosas que, digamos, estarían como pendientes. Yo les había planteado que de pronto hagamos un día a la semana esto de ver películas, que ustedes pueden reunir igual más personas y eso. No he recibido todavía ninguna iniciativa, ningún comentario al respecto y espero eso, que ustedes lo puedan plantear para que lo podamos ejecutar. Lo segundo, me parece bueno que vayamos madurando esta idea de pronto de hacer una revista online de crítica cinematográfica. Creo que eso ayudaría mucho, ¿no? Y lo tercero que les quería comentar es que estoy trabajando en un proyecto audiovisual, en una serie que se llama Palabras en el Espejo, que es adaptación de cuentos de la literatura ecuatoriana para cine, televisión y plataformas, ¿no? Entonces, igual las personas que de pronto, esto será más adelante, deseen participar en este proyecto, también están las puertas abiertas. Simplemente eso que les quería comentar y nada. La tarea, como mandé recién el día martes, lo podrían presentar hasta el día lunes, ¿no? Para que tengan tiempo de leer, porque es un texto bien interesante y bastante intenso. Entonces, esta tarea número 14 la podrían presentar hasta el día lunes. Si no hay ningún otro comentario, agradecerles por su participación y nos veríamos la próxima semana. Gracias, una buena noche. Gracias. Muy bien, maestro. Pues bien, compañero. Un gusto haber estado acá con